Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Muy buenas noches, que el Señor me lo continúe bendiciendo en esta noche. Bueno, primeramente doy gracias a Dios por permitirme predicar su palabra y le pido a Él que me ayude como siempre lo hace a predicar su palabra con verdad por medio de estos medios por medio de estos medios digitales, por medio de mi perfil de Facebook de Urbana Iglesia y por medio de mi canal de YouTube El Rincón de Dios. Le pido a Dios que sea su palabra predicada a través de mi boca para que Él, el Dios de Israel, sea glorificado en el nombre de Jesús, para gloria y alabanza de su santo nombre. Amén y amén. Bueno, hermano, ayer vimos la institución ayer vimos cuando mi Señor Jesús estableció lo que nosotros conocemos como la Santa Cena. Ayer vimos cómo mi Señor Jesús estableció el nuevo pacto, el pacto que iba a ser establecido en su sangre, porque cuando mi Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, ¿verdad? Esa sangre es la sangre que confirma la nueva alianza. O sea, a partir de la muerte de mi Señor Jesús y del derramamiento de su sangre en la cruz, inicia el nuevo pacto. Amén. El pacto de la gracia, el pacto del Espíritu, el pacto del Evangelio. El pacto eterno, el mejor pacto, el nuevo pacto, el pacto que nunca dejará de ser y que será por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esto se establece en la Santa Cena cuando mi Señor Jesús le dice a su discípulo: no sabe cuánto he anhelado comer esta cena antes que yo padezca. Y él dice: no volveré a comer de este pan ni a beber de este vino hasta que lo haga en el reino de Dios. Amén. Luego advierte algo y le hace saber a sus discípulos que el traidor que lo va a entregar está entre ellos. Y él dice: el Hijo del Hombre ha recorrido el camino que las Escrituras dicen, pero hay de aquel hombre que lo traiciona. Mejor le sería no haber nacido. Hablando de Judas Iscariote, que bueno, que como ya vimos, ya Judas había hablado con los sacerdotes, con los ancianos, con los principales religiosos de la época para alertar a mi Señor Jesús. Y dice la Escritura que el diablo entró en él. O sea, el diablo entró en él, lo poseyó. Y acto siguiente Judas va a tramar el complot para alertar a mi Señor Jesús. Bueno, en verdad, hermano, la Santa Cena es una bendición y mi Señor Jesús dice que la hagamos siempre en memoria de Él, recordando que su cuerpo fue molido por nuestros pecados y que su cuerpo fue molido por nuestras transgresiones y su sangre fue derramada para la remisión de pecados, con la cual confirmó el nuevo pacto. Amén. Quiero dejar claro nuevamente en este breve resumen que voy a hacer, lo que estoy haciendo, que no es como dice la Iglesia Católica, que Cristo está literalmente en la hostia, que cuando uno come la hostia uno se está comiendo la sangre el cuerpo de Cristo. Cuando uno bebe el vino, uno se está bebiendo literalmente la sangre de Cristo. Eso es falso de toda falsedad, porque si fuera así, Jesucristo estaría mandando a sus hijos, a su pueblo, a su rey, a pecar
todo el tiempo. Así que eso es completamente mentira, porque Dios dice que no se puede comer la sangre con la carne, porque la sangre es vida y no se comerá la vida con la carne con la vida. Amén. Entonces Jesús, que no tuvo pecado en ningún momento, jamás le va a mandar a sus discípulos o le va a decir a sus discípulos o enseñar a sus discípulos a que hagan algo contrario a lo que es la palabra de Dios, a que hagan sus discípulos algo que los lleva a pecar en contra de Dios y de la palabra. Eso nunca va a pasar. Entonces, bueno, esto es un breve resumen de lo que se dijo ayer con respecto a la cena del Señor. Se dijo muchas cosas más, así que les recomiendo que vean el video anterior a este por aquí, por mi perfil de Facebook, Dilbani Vicia, por mi canal de YouTube en Rincón de Dios. Allí van a encontrar todo lo que se dijo acerca de la cena del Señor, acerca de Judas Iscariote y acerca de mi Señor Jesús y de uno de sus atributos divinos. Amén. Vamos entonces a vamos a leer Lucas 22 del 24 al 30. Vamos a leer del 24 al 34, pero vamos a leer primero del 24 al 30, lo interpreto con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego los otros 4. Amén. Perdón. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así sobre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Amén. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus del reino. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a leer, como siempre, versículo por versículo, y luego vamos a interpretar el texto. Amén. Hubo también de ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ok. ¿Entre quién hubo la disputa? Entre los apóstoles. Perdón, hermano. Los apóstoles anunciaron, estaban discutiendo, estaban conversando acerca de acerca de cuál de ellos sería el mayor. A diferencia de lo que piensa la Iglesia Católica Apostólica Romana, que Cristo dejó a Pedro como líder, tal vez Cristo dejó a Pedro como líder de los apóstoles, pero eso para nada nos indica que Cristo hubiera dejado a Pedro como papa.
¿Ok? Porque ¿qué pasa con este título de papa? Este título de papa tiene algo... No es malo como tal, pero es malo por lo perverso que es el corazón del hombre. Le explico. Lo que pasa es que si, vamos a suponer, voy a poner este ejemplo. Mi padre terrenal siempre va a tener autoridad sobre mí. Si yo le llamo a otra persona padre, yo le estoy dando autoridad sobre mí. ¿Qué pasa? Que ese título, papa, puede llevar al hombre a la altivez, a la soberbia, a la prepotencia. Puede llevar al hombre a creer que tiene poder y autoridad sobre otros. Y allí, acuérdense que como está escrito, la altivez precede a la caída. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, cuando, como están haciendo los apóstoles aquí, cuando queremos hacer las cosas, digamos que nosotros hagamos algo para el Señor, pero queremos que ser reconocido, queremos que digan, no, Dilvani, por ejemplo, es mejor que este otro hermanito porque Dilvani hace esto, aquello. Hay que tener cuidado con tener un espíritu altivo al cual Dios rechaza. Los apóstoles aquí estaban discutiendo, conversando de quién sería mayor en el reino de Dios. Pedro podía decir, no, yo soy el mayor porque mi Señor Jesús me dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Un ejemplo. Pedro podía haber dicho eso. O Pedro pudo haber dicho, no, yo soy el primer pastor, entonces yo soy mayor que todos. Y allí comienza la altivez. Porque sí, aunque yo creo que Pedro es el líder de los apóstoles, ciertamente Pedro fue el que negó a mi Señor Jesús. ¿Te ves? Entonces, el mismo Pedro que confesó la verdad, que mi Señor era el Hijo de Dios, y la verdad sobre la cual mi Señor Jesús dijo que sobre esa roca edificaría su iglesia. Ese mismo Pedro después mi Señor Jesús lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no ves las cosas como la ve Dios, sino como la ven los hombres. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que hay que tener mucho cuidado con querer ser mejor que los demás. Hay que tener mucho cuidado con los celos ministeriales. Nosotros no estamos aquí en la tierra de los vivientes. Dios no nos ha llamado a ser mejores que los demás. Dios no nos ha llamado a sobresalir más que los demás. Dios no nos ha llamado a que humillemos a los demás por nuestros puestos, nuestro rango. No. Entonces hay que tener mucho cuidado con creer o pretender o pensar que las cosas en el reino de los cielos son igual que aquí en la tierra, porque ese era el error de los apóstoles. Los apóstoles pensaban que los lugares de privilegio en el reino de los cielos se iban a obtener por quien sobresalía más o por quien tenía mejores cualidades. Y vamos a ver que sorprendentemente mi Señor Jesús dice, ustedes están equivocados, ustedes están viendo, ustedes piensan que las cosas en el reino de los cielos son iguales que aquí en la tierra. Vamos a ver, versículo 25. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean sobre ella, y los que
sobre ellas tienen autoridad, son llamados bienhechores. ¿Ok? Claro, fíjese bien. Mi Señor Jesús aquí le dice, fíjese bien, vamos a ver, pero Él le dijo, los reyes de las naciones se señorean sobre ellas. Él está diciendo, ustedes están pensando que en el reino de los cielos va a ser igual que aquí en la tierra. Porque efectivamente, en la tierra los reyes se señorean sobre las naciones y la gente los llama bienhechores, es decir, y ellos tienen poder y autoridad sobre las personas y ellos ejercen ese poder y esa autoridad sobre las personas y son tratados bien y son tratados bien o tienen un lugar de privilegio por la autoridad y el cargo que tienen. Eso es así aquí en la tierra, es decir, aquí en la tierra nosotros o el hombre en general acostumbramos a tratar mejor a la persona o a comportarnos mejor delante de ella dependiendo del cargo que ésta tenga. Así se manejan las cosas aquí en la tierra. Y bueno, y esa persona que tiene, que es por lo menos que es presidente o rey, ejerce su poder sobre la otra persona que están por debajo de él. Y la gente los llama bienhechores, es decir, la gente los llama bienaventurados, la gente los llama grandes, la gente los exalta, los ve grandes, pues. La gente ve que ellos hacen, donde ellos están, una buena labor por el cargo que ellos tienen, pero ellos ejercen autoridad sobre los que están debajo de ellos, valiéndose de ese cargo. O sea, el poder que ellos ejercen es conforme al cargo que ellos tienen. Entonces, si hay un presidente el presidente ejerce poder sobre los que están debajo de él. Por ejemplo, hace esto, hace lo otro, hace aquello, puro mandar y mandar, y con la autoridad que él tiene los rige, los gobierna. Así funcionan las cosas aquí en la tierra. O sea, el grande aquí en la tierra es aquel que ustedes ven que está en un lugar de privilegio y que tiene muchas personas que le sirven. Amén. Pero vamos a ver cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Fíjense bien. Mas eso no pasa aquí así entre ustedes. En el reino de los cielos no se maneja las autoridades así. En el reino de los cielos, fíjense bien, sino que el mayor sea como el menor. O sea, el de mayor importancia es humilde y hace las cosas que le corresponden al de menor importancia. Así funciona la cosa en el reino de los cielos. El que quiera ser grande, que es ser mayor, tiene que ser esclavo. El que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que hacerse esclavo. Amén. Por eso que aquí dice
perdón, hermano, sino sea el mayor entre, mas no así entre vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven. Aquí en la tierra, el mayor ejercería autoridad, o sea, el de mayor cargo, el de mayor rango, el de mayor prestigio, ejerce la autoridad, pero allá en los cielos es diferente. Si nosotros queremos llegar a ser grandes verdaderamente en el reino de los cielos, no es en base a la autoridad que nosotros ejerzamos, no, en base al servicio que nosotros hagamos, es en base a la humildad que nosotros tengamos y siendo grandes nos rebajemos y actuemos como el siervo más humilde. Mi Señor Jesús dio ejemplo de eso cuando le lavó los pies a sus discípulos. Perdón. Él es el Señor y Él es el Maestro, como ellos le dijeron. Y Él le dio esa tremenda lección a sus apóstoles, esa tremenda enseñanza. Él, siendo el más grande, hizo la labor del siervo más pequeño de cualquier casa en Israel, que era limpiarle los pies a su amo cuando llegara de cualquier parte. Mi Señor tenía la autoridad para decirle a los apóstoles: no, todos ustedes me van a lavar los pies. Él tenía la autoridad. Y los apóstoles, con todo el gusto del mundo, yo sé que lo hubieran hecho sin que les pesara, ¿verdad? Pero si mi Señor Jesús hubiera ejercido la autoridad de esa forma, no hubiera sido mejor que los gobernantes actuales, que ejercen su poder y señorío sobre los más pequeños. No. Mi Señor Jesús se hizo el más pequeño de todos y le lavó los pies a sus discípulos. Por eso es que aquí dice: como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Como el más joven. Mi Señor Jesús en ese momento tomó el papel del siervo más joven, del siervo de menor rango en la casa, y le lavó los pies a sus discípulos. Porque como yo les digo, él pudo haber dicho: no, ustedes me van a lavar los pies a mí, porque yo soy el Hijo de Dios, ustedes son mis discípulos, yo soy su maestro. Así que si mi Señor hubiera aplicado la lógica con la que se estaba aquí debajo del sol en la tierra, mi Señor Jesús hubiera dicho: no, ustedes me tienen que lavar los pies. Es más, ustedes me tienen que besar los pies a mí. No. Y algo que yo siempre recalco de mi Señor Jesús es que Él no solamente enseña la palabra, sino que la cumple. Él aquí le está diciendo que en el reino de los cielos no es como aquí en la tierra, que los que tienen autoridad ejercen su poder sobre las naciones y se señorean de ellas. No. Eso pasa aquí en la tierra. Pero en el reino de los cielos, el que quiera ser el mayor tiene que hacerse el siervo. En el reino de los cielos, mientras más estatus quieras tú tener, más tú tienes que servir. Esa es la fórmula en el reino de los cielos. Es diferente a la de aquí. Por eso mi Señor Jesús vino a servir y no a ser servido. Por eso mi Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Mi Señor Jesús pudo haber dicho: no, pero láveme los pies porque yo soy el Hijo de Dios. De paso los voy a salvar. De paso voy a morir con ustedes.
por usted. Lávame los pies. Y yo les aseguro que todos los apóstoles, encantados de la vida, lo hubieran hecho. Pero él no ejerce la autoridad, sí. En el reino de los cielos, la fórmula, aquí en la tierra, la fórmula es: mientras más autoridad tengas, más poder puedes ejercer. Esa es la fórmula aquí en la tierra. Mientras más autoridad tengas, más poder puedes ejercer. Allá en los cielos no es así. Allá en los cielos es: mientras más tú sirvas, más aquí en la tierra, más grande vas a ser en el reino de los cielos. Mayor gloria vas a tener en el reino del Padre. Por eso aquí dice: mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven. El mayor, el que tenga más estatus, el que tenga más poder, más dominio, se va a hacer como el que tiene menos. Se va a hacer como el que no tiene nada. Y el que dirige, fíjese bien, y el que dirige como el que sirve. Y el que manda, el que tiene la autoridad para mandar, como el que sirve. Jesús podía mandar a los apóstoles todo lo que quisiera, porque tenía plena autoridad, ¿verdad? Delegada por el Padre. Pero él, lejos de mandarles, lejos de usar su poder para hacer lo que él quería que hicieran, Él siempre les escribió a ellos como maestro, como guía. Lejos de mi Señor Jesús usar su poder para mandarlos, Él usó su humildad para servirles. Y ahí está la grandeza. Ahí, cuando nosotros aplicamos eso aquí en la tierra, somos grandes en el reino de los cielos. Cuando nosotros tenemos el poder, supongamos que yo soy jefe, no sé, de una empresa. Si yo soy un hijo de Dios, en vez de yo, no sé, si un trabajador hace algo malo, en vez de yo gritar, regañarlo, reprenderlo, yo le enseño al trabajador cómo se hacen las cosas, cómo él tiene que hacer su trabajo. Pongamos que el trabajador es nuevo, yo soy el jefe, y yo veo que esa persona está haciendo su trabajo mal. Yo le podría decir: haz las cosas bien, porque si no te voy a votar, porque yo soy tu jefe, y patatín, patatín, patatín. Yo lo podía hacer. Tengo autoridad para votarlo, tengo autoridad para regañarlo, tengo la autoridad, o sea, yo lo puedo hacer. Pero así no actúa un hijo de Dios. ¿Qué hace el hijo de Dios? Bueno, ve que esta persona te está equivocando y lo corrige en amor. Y dice: hey, mira, tú sé que soy nuevo, esto se hace así, eso, pon esto aquí, pon esto allá, y así se es grande en el reino de los cielos. No por autoridad, no, es por servicio. El servicio que nosotros tengamos aquí en la tierra, estando en Cristo, va a dar como resultado qué tan grande vamos a ser en el reino de los cielos. Si nosotros queremos ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que hacerlo lo más pequeño aquí en la tierra. Tenemos que ser lo que sirven a todos. Y si queremos ser primero, tenemos que ser esclavos de los otros, como Cristo. Cristo, ¿de quién fue esclavo Cristo? Ustedes me dirán: hermano, pero Cristo fue esclavo. Sí, Cristo más bien nos hizo libre. Cristo fue esclavo de quién? Del Padre. Porque Cristo todo lo que hacía, lo hacía conforme a la voluntad del Padre. Y por hacerse esclavo
Dios lo puso por encima en un puesto de privilegio. Por hacerte pequeño cuando en realidad era grandísimo, gigantesco, enorme, infinito. Entonces Dios lo puso por encima de todo. Ese es el verdadero sentir del cristiano. No estar peleando por un cargo ministerial, porque a veces encontramos hermanitos en la iglesia o hermanos en Cristo, pues que tienen celos ministeriales, porque tal vez yo tengo 10 años en la iglesia, pero digo un hermanito y sube rapidísimo y en un poco tiempo, en 2 años, 1 año y medio, tiene un cargo mayor que yo en la iglesia. Entonces, si yo no soy un cristiano inmaduro, puede llegar a sentir celos de ese hermano. Pero un cristiano bien fundamentado dice, bueno, gloria a Dios, el Señor lo está usando a él y me está usando a mí, gloria a Dios, alabados a su nombre. Amén. Entonces así alcanzan los cristianos la grandeza en el servicio, no aplicando una autoridad por aplicarla, no aplicando una autoridad por dañar a la persona o por hacerla sentir menos, no aplicando una autoridad para sentirme yo poderoso y ver a los otros desde arriba, no. Los cristianos somos grandes en el reino de los cielos cuando nos hacemos pequeños aquí en la tierra y servimos a otros. Los cristianos somos grandes en el reino de los cielos cuando en vez de dar órdenes, servimos. Como les dije, mi Señor Jesús pudo haberle dicho a los apóstoles, pudo haberle mandado a los apóstoles a hacer cualquier cosa, y yo les aseguro y les garantizo que lo hubieran hecho. Pero por lo menos mi Señor Jesús, como les comenté, no, lávenme los pies, porque yo soy el Hijo de Dios. Entonces, mi Señor Jesús pudo haber actuado así, pudo haber dicho, no, ustedes me tienen que lavar los pies a mí, porque yo soy el Hijo de Dios, porque yo soy el Cordero de Dios. Y tiene razón. O sea, él tenía toda la autoridad y el poder para ejercer. Él tenía toda la autoridad y el poder, y él podía ejercerlo de esa forma sobre sus apóstoles. ¿Podía o no podía? Claro que sí podía. Pero Jesús no va a actuar como un hombre cualquiera. Pero Jesús no va a actuar como hombres pecadores que ejercen su poder sobre los que tienen menos, oprimiéndolos en muchas ocasiones. No. Espero haya quedado el punto claro. Tengo que repetir muchas veces el mismo ejemplo. Discúlpeme por eso, ¿eh? Ese era el ejemplo que más me vino a la mente. Ok, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es que... no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Fíjense bien, mi Señor Jesús le hace esa pregunta, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Obviamente, si vamos a, por ejemplo, una casa, yo soy el padre, un ejemplo, el padre de la familia. Yo tengo siervos, empleados, yo me siento y ellos me sirven, porque yo soy el Señor de la casa. Obviamente, el que se sienta a la mesa y que los otros le tienen que servir es el mayor. Obviamente, la lógica humana pensaría así, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos visto lo que hizo Jesús, nosotros hubiéramos pensado que Jesús era el menor de ellos.
Es decir, que Jesús estaba por debajo de todos sus apóstoles porque le estaba lavando los pies. ¿Sí me entienden? Entonces es lógico que el que te sienta a la mesa es mayor al que sirve. Si yo estoy sentado a la mesa, tengo siervo, ellos me sirven a mí. Así funcionan las cosas aquí en la tierra. Pero en el reino de los cielos no es así. Porque mi Señor Jesús vino a hacerle el papel, vino a jugar el rol de siervo. Y vino a servirnos. Mi Señor Jesús vino a servirnos y por ese servicio, por esa humildad, por negarse a sí mismo, porque, como les digo, Él tenía toda la autoridad para hacer lo que quisiera con los apóstoles. Pero como se negó a sí mismo, como se humilló de esa manera, tomando el lugar de siervo y sirviendo a muchos, ¿verdad? Entonces el Padre que dijo, lo exaltó hasta lo sumo. Como Él sirvió en gran manera, sobremanera, como Él sirvió de esa manera, como si Él fuera el menor de los siervos, el Padre lo exaltó hasta el lugar más alto. Amén. Jesús estuvo aquí en la tierra, en su primera venida, Él estuvo como el que sirve. Él estuvo como el que sirve, por eso Él se dedicó no a ejercer autoridad sobre los suyos, no, sino a servir a los suyos. Y por esa obra que Él hizo en pos de aquellos a los que vino a rescatar, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Amén. Entonces Él está diciendo, si ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos, imítenme a mí, que siendo el mayor, hago el papel del menor. Y si ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos, bueno, les digo que me imiten a mí, y en vez de dirigir y querer mandar y querer enseñorearse de las personas, sírvanles. Amén. Este es el punto. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y después le dice algo a los apóstoles, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. O sea, ustedes me han acompañado a lo largo de todo mi ministerio. Ustedes han vivido hasta ahora las duras y las maduras conmigo. Es decir, ha estado conmigo en mis pruebas. ¿Por qué Jesús dice así? Porque, bueno, recordemos que Jesús es Dios. Y siendo Dios, Él pasó muchas pruebas estando aquí en la tierra como el hombre. Como hombre, perdón. Por ejemplo, dormir a la intemperie, ser tentado por el diablo. O sea, los apóstoles han estado siguiendo a mi Señor Jesús hasta este punto de su ministerio. En todas sus obras, ellos lo han acompañado y han permanecido con Él. Amén. Entonces, gracias a eso, yo puedo asignar un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Es decir, recuerden que ellos estaban discutiendo, conversando de quién iba a ser el mayor. Y Él les explica esto de que, bueno, en el reino de los cielos no es como aquí en la tierra. En el reino de los cielos es que el servidor
El que quiere ser grande tiene que ser primero, y el que quiere ser primero tiene que ser esclavo del otro. Tiene que imitarme a mí, porque así yo he vivido entre ustedes, sirviendo y no siendo servido, sirviendo y no ejerciendo autoridad. Y aunque soy más grande que todo, he tomado el lugar del más pequeño de todos. Entonces ustedes me tienen que imitar a mí. Pero después mi Señor Jesús dice, pero como ustedes me habéis seguido en todos los caminos en los que yo he andado aquí en la tierra, para hacer un poco el texto, ¿verdad? Ustedes van a tener una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Pero vosotros sois los que me habéis seguido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. En mis pruebas, ¿cuáles pruebas? Por ejemplo, cuando los fariseos los tentaban. Cuando los fariseos los tentaban, eso eran pruebas. Y ellos, los discípulos, siempre estuvieron ahí. Entonces, por esa fidelidad y por esa permanencia con Cristo en los buenos y en los malos momentos, Él dice que Él le va a dar un reino como el Padre le dio un reino a Él. O sea que lo que tiene Cristo, porque el Padre se lo ha dado, ¿verdad? Él se lo va a dar también a sus apóstoles. Así que Él está diciendo prácticamente, todos ustedes van a tener un lugar de privilegio en mi reino. Todos ustedes, por haber permanecido conmigo en mis pruebas, por haber estado conmigo cuando los fariseos me querían tentar, me querían dar una trampa, por haber dormido conmigo a la intemperie, por haber estado conmigo en todo momento, ustedes en mi reino van a tener un lugar de privilegio. Todos ustedes, exceptuando Judas, que ya sabemos que le iba a traicionar, pero los apóstoles, todos iban a estar en el reino de Dios, y ya eso es estar en un lugar de privilegio. Pero no por ser mayor que el otro, no porque Pedro sea mayor que el otro va a estar en una posición más grande que los otros apóstoles, no. Es por la permanencia en Cristo. Amén. Que Cristo dice, bueno, ustedes, por permanecer a mi lado, por acompañarme en mis pruebas, ustedes ya tienen un lugar de privilegio. Ustedes 12 ya tienen ese lugar de privilegio en el reino. Ustedes van a estar conmigo en el reino de mi Padre. Ustedes van a heredar la vida eterna. Ya eso es tener un lugar de privilegio. Pero todos por igual, no unos más que otros, amén. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en torno jugando a las 12 tribus de Israel. Fíjense bien. ¿Qué más privilegio querían? Todos los apóstoles, a excepción de Judas, van a sentarse en la mesa con el Señor en el reino de Dios. Todos los apóstoles van a estar en la boda de Cordero. Ese es el mayor privilegio que uno puede tener. Ese es el lugar más alto que uno puede aspirar, ¿verdad? Estar en el reino de los cielos. ¿Qué más puede aspirar a uno que estar en presencia del Señor? Claro. Aquí uno hace diferenciación de los apóstoles. Dice, no, a Pedro le voy a dar más que al otro. No. Él le dice, todos ustedes van a estar conmigo, van a comer y a beber en el reino de mi Padre. Cuando se celebre la boda de Cordero, los 11 discípulos y van a estar allí y van a disfrutar con Él del gozo y van a disfrutar con Él por toda la eternidad. Amén.
Ok. Y os sentaré en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y también van a tener el privilegio, van a tener el honor y van a tener la autoridad que yo les voy a dar para sentarse en 12 tronos y juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, ustedes no se tienen que matar. ¿Por quién van a ser primero? ¿Por quién es el primero en el reino de Dios? Porque ya yo les tengo los puestos a ustedes y ustedes van a estar en lugares de privilegio. No se maten como los que están aquí en la tierra, que uno quiere ser mejor que otro y uno... No, ustedes no se maten por eso, porque ya todo eso está preparado antemano. Ustedes tienen 12 tronos y ahí se van a sentar y van a jugar a 12 tribus de Israel. Lo que sí pueden hacer si quieren ser grandes, pero Jesús ahí les enseña cómo pueden ser grandes y les dice que sirviendo, que teniendo poder para mandar o para ejercer autoridad, no ejerzan autoridad ni manden, sirvan, que teniendo poder o autoridad para dirigir, se humillen y sean esclavos de los otros. Eso es lo que mi Señor Jesús les enseña a ellos. Sin embargo, Él les dice, aunque esto es así y en el reino de los cielos funciona de esta manera, no se preocupen por eso, ya ustedes tienen un lugar a mi mesa, en mi mesa, en el reino de los cielos, van a estar muy cerquita de mí y van a comer y a beber conmigo. No se preocupen por eso, porque ya ustedes tienen unos tronos reservados de donde van a jugar a las 12 tribus de Israel. No se preocupen por eso. Amén. Ahora vamos a ver los 4 versículos que me faltan. Versículo 31. Dijo también el Señor Simón. Perdón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, le digo, te digo, que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces, que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Bueno, vamos a ver, versículo 31, dice, dijo también el Señor, Simón, aquí Satanás os ha pedido para... he aquí Satanás no os ha pedido para zarandearos como artillo. Ok. Satanás, mi Señor Jesús le revela a Pedro esto, que Satanás lo había pedido para zarandearlo, que Satanás le había pedido permiso a Dios para zarandear a Pedro. Satanás le pide permiso cuando Satanás quiere hacerle algo a un hijo de Dios, a un seguidor de Cristo. Satanás tiene que pasar sí o sí, aunque le duela, por la autoridad de Dios. Es decir, Satanás va delante de Dios y le dice, no, bueno, suponiendo un ejemplo, Dios, yo quiero tocar a Pedro, como en este caso. Puedo hacerlo, puedo probar la fe de Pedro, puedo meterme con su vida, como hizo con Job, por ejemplo. Que Dios le dijo, bueno, quítale todo lo que tienen, pero la vida no se la quiten, porque su vida me pertenece solo a mí. Satanás tiene que hacer eso, Satanás tiene que pasar por la autoridad de Dios, porque Satanás es una simple criatura.
aunque le duele. Entonces, esto es lo que había pasado. Satanás fue a la presencia de Dios y le pidió que le dejara tocar a Pedro. ¿Okay? Pero vamos a ver qué dice el versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y una vez muerto confirma a tus hermanos. Pero fíjense la diferencia de lo que le pasó a Judas y de lo que le pasó a Simón Pedro. Dice la palabra, lo acabamos de leer en el pasaje pasado, ¿verdad? El día de ayer lo comenté, que Satanás entró en Judas, ¿verdad? Y después Judas lo traicionó a mi Señor Jesús, ¿verdad? Fue a hacer un complot con los otros hijos del diablo, amén, con los fariseos y los religiosos de la época. Pero en este caso, Satanás le pide permiso a Dios para zarandearlo, pero Cristo intercede por Satanás, pero Cristo intercede por Pedro. Pero Cristo intercede por Pedro. ¿Qué pasó? Que Cristo no intercedió por Judas. Cristo no intercedió por Judas, pero sí intercedió por Pedro. No fue que Satanás no zarandeó a Pedro. Satanás no zarandea, pero como Jesús había intercedido por Pedro, Pedro pudo recuperarse. Pedro se arrepintió de corazón y Dios lo perdonó, porque Jesús había intercedido por Pedro. Cuando Jesús intercede o le pide algo al Padre, el Padre siempre dice sí y amén. Todas las oraciones que Jesús levanta al Padre le son escuchadas. Amén. Y todas y cada una le son respondidas. Amén. O sea, no hay nada que le guste más a Dios que su Hijo amado Jesucristo le pida algo. Y Él siempre que Jesús le pidió algo, Él siempre se lo dio. Y en este caso, Él le rogó al Padre por Pedro, porque sabía que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Por esto es que Pedro se arrepiente y Judas no, porque Jesús no oró por Judas. Si Jesús hubiera orado por Judas, el Padre hubiera dicho: Padre, no permita que Satanás entre en Judas, no permita que Satanás me traicione, por darle algún ejemplo, que Judas me traicione. Por darle algún ejemplo, el Padre lo hubiera escuchado, aunque bueno, no era la voluntad del Padre, pero es por darle un ejemplo. Porque el Padre siempre escucha todas las oraciones del Hijo. Como el Hijo intercedió por Pedro cuando Él está diciendo: no te preocupes, Pedro. Aunque Satanás te ha pedido al Padre y el Padre va a dejar que te zarandee, yo también le he pedido al Padre algo. Que cuando eso pase, tu fe te mantenga firme, tu fe no desmaye, para que cuando regreses confirmes a tus hermanos. O sea, aquí hubieron como dos pedidos. Hubo el pedido de Satanás para hacerle mal a Pedro y hubo el pedido de Jesús para que aunque Satanás le hiciera mal a Pedro, la fe de Pedro no faltara y cuando volviera confirmara a su hermano. Entonces el pedido del Hijo de Dios fue respondido y neutralizó, por así decirlo, los efectos del zarandeo de Satanás. Y Pedro se arrepintió y volvió a Cristo
y confirmó a sus discípulos tal cual él lo dijo. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Bueno, ustedes saben que Pedro era uno de los apóstoles más siempre se me va esa palabra. Uno de los apóstoles más que se dejaba llevar más por los sentimientos, por las emociones, por las circunstancias. Pedro era alguien muy, en ese aspecto, muy emocional, muy instintivo, muy así. Él siempre contestaba primero, él siempre decía: no, yo sí lo hago. Siempre tomaba la iniciativa y todas estas cosas. Así era el carácter de Pedro. Este carácter le llevó a cometer muchos errores, como esto que acaba de decir, porque fíjense bien que Pedro le está diciendo aquí a mi Señor Jesús que está dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino también a morir con él. O sea, Pedro se dejó llevar por la emoción del momento y le dijo: no, Señor, si yo tengo que ir preso, voy preso contigo, pero yo no te voy a dejar. No te voy a dejar. Y aunque yo tenga que morir contigo, yo no te voy a mandar. Eso era lo que Pedro sentía, esa era la emoción del momento, lo que Pedro sentía. Pero Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús, sabiendo lo que iba a acontecer, porque él sabía todas las cosas. Disculpen, hermano, me asusté porque se fue la luz, pero bueno, gloria a Dios. Déjenme ver. Bueno, disculpen, hermano, me asusté un momento porque se me fue la luz. Bueno, pero como le iba diciendo, ya para terminar. Disculpen el susto, pero bueno, vivo en Venezuela y esto pasa muy a menudo, este tipo de apagones. Bueno, gloria a Dios. Entonces, fíjense bien que Jesús le dice: Pedro, te voy a decir algo, antes que cante el gallo, tú me has negado 3 veces. Aquí vemos nuevamente la omnisciencia de mi Señor Jesús. Él sabía que a pesar de las palabras bonitas, de las palabras inspiradoras, digámoslo así, de Pedro, él sabía que lo que dijo Pedro no iba a pasar. Él sabía que Pedro simplemente estaba obrando, actuando según la emoción del momento. Pero él sabía que precisamente que eso no era lo que iba a pasar precisamente, sino que todo lo contrario, que llegando el momento de mi Señor Jesús, todos los apóstoles lo iban a abandonar, porque acuérdense que Satanás lo había pedido para zarandearlos como artigo, ¿verdad? Y entre ellos, el que iba a obrar peor iba a ser Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro lo iba a negar 3 veces, el que se llenó la boca diciendo, el que salió primero diciendo: no, Señor, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. El que se llenó la boca diciendo eso, el que habló como de costumbre le gustaba, impulsivamente, fue el que lo negó 3 veces. No solo se apartó de él como los demás apóstoles, porque todos se apartaron. Todos tuvieron miedo cuando agarraron a mi Señor Jesús y ninguno
tuvo presente en su crucifixión solamente Juan el discípulo amado. Pero el que pecó, peor que todo, fue Pedro, que lo negó 3 veces. Y esto es para mí un pecado grande, ya que mi Señor Jesús dice que el que lo niegue delante del Padre lo negará delante de su santo sangre. Pero ¿por qué Pedro es restaurado? ¿Por qué Pedro es vuelto? ¿Por qué Pedro es restaurado a pesar de que pecó gravemente? Porque Jesús oró por él, intercedió por él con el Padre, y el Padre siempre contesta las peticiones del Hijo. Entonces, por esto es que Pedro es restaurado, a pesar de su negación, la cual él dijo que nunca haría, la cual él dijo: no, Señor, yo nunca te voy a negar. Y además, yo te digo que si te tengo que acompañar a la cárcel, te voy a acompañar. Pero si tengo que morir contigo, voy a morir contigo. Esas fueron las palabras de Pedro. Pero mi Señor Jesús no se dejó guiar por sus bonitas palabras, por sus bonitas declaraciones, que parecía que Pedro estaba bien decidido a hacer lo que estaba diciendo. Le dijo: no, Pedro, las cosas no van a pasar como decís. Antes que cante el gallo, me vaya a haber negado 3 veces. Amén. Por eso Jesús, sabiendo que eso iba a acontecer de esa forma, porque Satanás lo iba a zarandear como artigo, a él y a sus apóstoles, ¿verdad? A Pedro. Por eso él pide por Pedro. Y la oración del Hijo siempre es escuchada, y cuando pasa lo que Jesús dijo que iba a acontecer, Pedro se arrepiente de corazón y vuelve al Señor. Y su fe no desmaya, amén. Es una diferencia entre lo que pasó con Pedro y con Judas. Jesús no oró por Judas, y Judas recorrió el camino que las Escrituras decían acerca de él: hijo de perdición, diablo, amén. En cambio, Jesús oró por Pedro, y aunque éste pecó gravemente cuando Satanás lo zarandeó, negando a mi Señor Jesús 3 veces, y una de esas 3 veces hasta con maldición incluida, bueno, por la oración del Hijo de Dios, Pedro fue restaurado como apóstol de Cordero y fue establecido como el primer pastor de la grey de Dios. Amén. Bueno, hermano, espero que les haya parecido. Espero que sea de edificación esta enseñanza, hermano. Me estoy riendo por lo del apagón. Disculpen que me haya que me haya asustado. Es que bueno, yo soy así, yo me asusto por cualquier cosa. Y bueno, un buen apagón y me sobresalté. Discúlpenme por eso. Vivo en Venezuela y aquí esto pasa muy a menudo. Bueno, hermano y amigo, Dios, ya saben, si queremos ser grandes en el reino de los cielos, no tenemos que usar nuestro poder para sogullar al otro, sino al contrario, tenemos que hacernos más pequeños que el otro y servirle. Si queremos ser grandes en el reino de los cielos, no tenemos que querer mandar, no. Tenemos que, en vez de mandar a otros, tenemos que ser servidores de los otros, amén, para que seamos grandes en el reino de los cielos. Porque allá las cosas no funcionan como aquí en la tierra de los vivientes. Allá que quiera ser grande, tiene que ser siervo. Y el que quiera ser primero, tiene que ser esclavo del otro. O como lo dice Lucas, el mayor tiene que hacerse como el más joven, para ser grande en el reino de los cielos. Amén. Y bueno,
Ya vimos en este pasaje también mismo que Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para orar. Y ya vimos que las peticiones del Hijo siempre le son contestadas. Y por la intercesión del Hijo, por su apóstol Pedro, fue que Pedro pudo ser restaurado y ser establecido como el primer pastor de ovejas. Amén. Entonces, bueno, hermano, Dios me lo bendiga y lo guarde. Dios, Yahvé de los ejércitos, haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé de los ejércitos, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que pasen una feliz noche. Y que mañana tengan también un bendecido y feliz día en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Me disculpo nuevamente, hermano, por el exalto que tuve, por el susto que tuve cuando se fue la luz. Todavía me acuerdo y me río, pero bueno, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios me lo bendiga mucho y lo guarde. Amén, amén.